Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La llamaron la tregua del aguacate y fue muy breve. El gobierno de los Estados Unidos, país que recibe la mayor parte de la cosecha michoacana y a partir de 2022 de Jalisco, suspendió la compra del producto por las amenazas de criminales no identificados a un agente del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de ese país. El anuncio se hizo público el 14 de febrero de 2022. Luego, se exigió trabajar para reducir la huella criminal en el producto que inunda los hogares estadounidenses, sobre todo durante el Super Bowl, el principal encuentro de fútbol americano cada año en ese país. El gobierno estadounidense reabrió la compra menos de una semana después, pero el embajador Ken Salazar visitó el 9 de marzo la región de Uruapan para destacar la preocupación de que no se vuelva a intimidar a su personal. En el caos de las disputas por el territorio, a los cárteles se les había olvidado lo delicado que puede ser el sector económico de exportación, sobre todo si se afectan intereses de la principal potencia mundial. Visité a productores y empacadores de aguacate en Michoacán. Me quedó claro el verdadero valor que tiene el oro verde para nuestra cadena de suministro, para las familias de productores y para la prosperidad de la región, publicó el embajador en la cuenta oficial de Twitter de la embajada, @USAAMPMEX. Gracias a Apeamac y a Global Fruit por el tour y por su compromiso y esmero con la producción y distribución del aguacate que amamos y consumimos en los Estados Unidos, añadía, en alusión a la Asociación de Productores de Aguacate de Michoacán y a una de las principales exportadoras del fruto, también llamado palta u avocado. No celebro que tenemos los warning, literalmente peligro, a los turistas, que ahora no deberían venir aquí a esta entidad. Eso no es lo que quiero. Yo para los Estados Unidos o para sus ciudadanos que quieren viajar a Morelia. Queremos un lugar más seguro, dijo la prensa local el 9 de marzo. La paz michoacana de esa jornada buscaba desmentirlo, pero al día siguiente la obligada tregua se rompió. En Nuevo San Juan Parangaricutiro, cabecera de una comunidad purépecha de reputación internacional como modelo de silvicultura comunitaria y desarrollo en gran medida endógeno, apenas a las 8 de la mañana del 10 de marzo, la presidencia municipal era asaltada por sicarios armados con rifles Barrett y AK-47. La refriega se prolongó por horas contra Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal. El saldo fue de 5 muertos y más de una treintena de detenidos. También se perpetró ese día el asesinato de un presidente municipal, César Valencia, en Aguililla, y se mató a 2 policías en las carreteras contiguas de Jalisco. Para San Juan esto es muy mala noticia. Esta demarcación había podido mantenerse al margen del caos en que está inmersa la entidad michoacana desde hace 15 años. La clave siempre fue el bajo perfil y la negativa de los comuneros a entablar cualquier diálogo con la mafia, además del uso permanente de todo el territorio comunal para inhibir invasiones, pues de allí sale madera certificada de la más alta calidad para el mercado nacional y de exportación, así como maíz, carne, leche, agua purificada y aguacate, el fruto perfecto para la nutrición. La commodity más famosa del campo mexicano, con la meseta purépecha en primer lugar en su producción a nivel mundial. El teatro michoacano está encendido por la lucha territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa del país, y los diversos herederos de la famosa familia michoacana, devenida en caballeros templarios y a últimas fechas fragmentada en plazas diversas, lo que ha intentado aprovechar la agrupación de Nemesio Ceguera Cervantes, es jefe de sicarios del cártel de Sinaloa, quien por cierto es nativo de Aguililla. La incertidumbre condiciona la vida económica y las obligaciones ambientales de los comuneros purépechas, señala el vocero de la comunidad, Gregorio Anguiano Echeverría. Respecto al proceso de manejo silvícola, el manejo, digamos, de la aplicación del método, de todos los trabajadores que estamos en campo, respecto a la violencia, las cosas que han suscitado, sí se ha tenido algunos retrasos, la parte de inseguridad, que no hay garantías, pues como si los cárteles se han apropiado, diferentes cárteles se apropian de esta zona, pues todos los trabajadores, las personas que de alguna u otra manera van a hacer sus labores, pues tienen un poco de temor. Sí. Si hay algún hecho, pues que corra en riesgo la vida de cada uno de los trabajadores, en algunas ocasiones
nos hemos abstenido de subir a trabajar. En algunas ocasiones bajamos rápido porque ya escuchamos algún movimiento. Sí ha habido un retraso aproximadamente, yo considero de un 20% del promedio de lo que normalmente trabajábamos. De cada 10 días de trabajo, algunos 2 días son los que a veces ya no trabajamos o hay incertidumbre en esa parte. ¿No tienen, Sí, ha habido... no tienen personal o miembros de la comunidad que hayan sido agredidos o secuestrados o cosas por el estilo? Miren, no, lo que es el tiempo ahorita no, pero sí, lo que sí, agresión sí tenemos en cuanto a revisiones que ellos hacen sus filtros a veces que vamos para el cerro, y causa pues el miedo. No ha habido golpes, no ha habido nada, pero sus celulares, sus revisiones digamos, de útiles personales y cosas así, nos revisan a lo personal muy frecuente. Y la verdad no sabemos a veces si es gobierno, si es un cártel o es otro cártel, porque andan varios cárteles pues por aquí disputando el territorio. Y lamentablemente, lo puedo decir así, lamentablemente el gobierno ha venido como suscitar un poquito más de alboroto, en vez de llevar un orden, pues, como que también hace su trabajo, pero los demás se alborotan y nosotros quedamos en medio otra vez como que, pues, no sabemos ahora sí si es tan conveniente este tipo de situaciones que pasan, pero la gente sí es agredida, muy poco en la parte de física, no, así como un golpe o secuestro, no, pero sí de revisiones y de mucha incertidumbre, no sabemos quiénes son, pues sí hay ese temor. ¿Y más o menos de cuánto tiempo para acá se desató esto? ¿Un año o menos? Pues yo sí siento que de un año, más o menos, yo creo. Porque ya ve que en las noticias salió que incluso había un sitio ahí en la cabecera municipal con material exclusivo del ejército por la guerra que traen los grupos, y eso fue a principios de este año, lo recuerdo bien. Pues sí ha habido algunas visitas del gobierno y han sacado cosas, pero no recuerdo bien. Pues ya hay bastante tiempo pues que ha habido movimiento. Yo pienso que ya el movimiento empieza a partir de unos 2-3 años, pero hace un año sí un poquito más. Que se puso más caliente todo. Ándale, sí se puso más caliente en el punto. Ahora, ¿ustedes temen que estos retrasos que no pueden evitar los lleve a no cumplir con sus clientes? ¿Qué efecto va a tener en la comercialización de sus productos, digamos? Miren, lo que nos retrasa, nos pueden cumplir, es en el cumplir con el manejo, digamos, el no terminar a tiempo oportuno la cosecha de los productos. Ahora que se nos llega, como la comunidad está acostumbrada a reforestar de manera inmediata, cuando hace una aplicación fuerte de un aprovechamiento intensivo, entonces inmediatamente reforestamos. Ahora pues se hicieron pues la más facilidad y las más seguras, las áreas más seguras solamente se hicieron para reforestaciones, y las que están un poquito más alejadas, que ya no podemos ir a acceder, esas ya no se aprovecharon como debería de ser. Pues la verdad podríamos un momento dado incumplir con nuestros métodos, y porque ya no nos retrasan los días de trabajo, pues, y ya el plan no sale, pues. Y esto pone en riesgo también el tema de la certificación. Entiendo que ustedes tienen certificados sus bosques, ¿no? Sí puede correr muchos riesgos en eso. Sí, claro, podemos hacer pues muchas formas, ¿no? Enmiendas de decir, bueno, este año no pudimos, pero siempre lo terminamos, pero también no sabemos si para el año que viene cómo esté o cómo se sigan las cosas. Este pequeño fruto, de acuerdo a la nomenclatura taxonómica de Carl Linneo, Persea americana, fue domesticado en esta región del mundo, Mesoamérica, hace varios miles de años. Y en la actualidad ha generado un furor impresionante en los mercados alimentarios, sobre todo del primer mundo. Hablando de Estados Unidos, hablando de Europa, hablando del Extremo Oriente, lugares con alto poder adquisitivo que aprecian mucho esta fruta como un alimento muy completo, de acuerdo a todos los análisis que se han hecho de la planta, del vegetal, que le da posibilidad, que lo ha hecho posible a lo largo de siglos, muchos siglos, y que alimentó en algún momento las comunidades indígenas de este país, y ahora es un verdadero mercado mundial. Es tan valioso, es tan importante,
y tiene un precio tan alto que los productores de California, esta organización que se llama Calavo, que remite a otro de los nombres del aguacate, que es el avocado en inglés, o bien palta, como se le llama en el sur de América. Bueno, es una fruta que está monopolizada por esta organización de California, que tiene prácticamente un monopsonio en la distribución de la fruta en Estados Unidos, y que ha recibido desde hace más de 25 años, gracias al Tratado de Libre Comercio, el aguacate desde los bosques y las zonas de plantaciones del estado de Michoacán. De Michoacán se pasó a Jalisco, se expandió porque no ha dejado de crecer justamente la demanda de aguacate. Ahora, usted se preguntará, ¿en qué momento este negocio redondo para Calavo se convirtió también en un tema de criminalidad, en un tema de ilegalidad, en un tema de delincuencia? Bueno, es evidente que más o menos coexiste el auge del aguacate con el auge de las organizaciones criminales en el estado de Michoacán. Y es, como vamos a ver en el recuento de estos programas, de estos dos programas que vienen en Territorio Reportaje, es la organización de los Caballeros Templarios la que primero vio el negocio que tiene esta fruta para poder no solamente cobrar una renta importante, que empezaron a cobrar renta en cantidades multimillonarias, sino también invertir para un modelo de lavado de dinero. ¿Por qué es posible generar lavado de dinero con el aguacate? Porque el campo mexicano, los productos alimentarios de México no pagan IVA, no tienen un registro ante el SAT, y entonces es muy difícil hacer un seguimiento de cómo se genera el producto, quién invierte y hacia dónde se mueve. Todo esto que no está haciendo el Servicio de Administración Tributaria, lo están haciendo los grupos criminales, y no solamente le cobran al dueño de la huerta, le cobran también a la empacadora, y además deciden, de acuerdo a los pagos, quién manda los embarques hacia los puertos, el caso Manzanillo, el caso Lázaro Cárdenas. Y le recuerdo además que Michoacán y en este año el estado de Jalisco tienen el monopolio de la producción que se puede enviar al mayor mercado del mundo, que es los Estados Unidos. Entonces, a final de cuentas, terminó dándose un círculo virtuoso de los intereses criminales, de los intereses de Calavo, de los intereses de los productores aguacateros, y esto explica muchas de las áreas opacas, turbias que tiene el negocio del aguacate en México. Vamos a ver documentado con entrevistas muy valiosas cómo no es solamente el caso del aguacate. Usted también habrá advertido que en el curso de este año y del año pasado ha habido problemas con los precios del limón. Esto también tiene que ver con el manejo que se hace a través de las organizaciones criminales. Obviamente, cuando el producto es tan abundante, la ley de oferta y demanda señala que va a bajar de precio. Entonces, ¿de qué manera yo puedo evitar? Si controlo como un monopolio el mercado, pues voy entonces a desacelerar la comercialización para hacer que el precio se mantenga muy alto. Entonces hemos llegado a pagar en México a 100 pesos el kilogramo de limón, y hemos pagado arriba de 100 pesos el kilogramo de aguacate. En estos momentos, yo aquí en este mercado que es San Antonio, un mercado barrial del centro de Guadalajara, he adquirido este aguacate, el kilogramo se encuentra en 60 pesos. Está en un precio relativamente bajo. Pero si usted remite a otras épocas de la historia cotidiana de los tapatíos, de los habitantes de muchas regiones productoras de aguacate de México, pues el aguacate en realidad se produce o se producía en traspatio, y había muchas variedades criollas que estaban adaptadas a los diferentes climas. Pero el aguacate Hass es la estrella de la producción que se manda a Estados Unidos y que Calavo compra. Ese aguacate es justamente el que ya domina el mercado, tanto por la producción como por el lado de la comercialización, y es el que estamos comprando ya. Es el aguacate que es caro, es el aguacate que incluso de segunda usted ve este producto, probablemente no sea muy bonito, este producto no va a tener un mercado en los Estados Unidos o en Japón, pero aquí sí se compra, y si está en oferta, la gente lo va a comprar porque sus valores nutricionales son muy altos de cualquier modo. Entonces, todo esto que yo les estoy explicando simplemente nos refiere a por qué es un negocio tan importante para los grupos criminales, porque es un negocio tan importante para los agricultores de California, porque es un producto tan importante para los que producen en huertas y están haciendo cambios de uso de suelo. Mientras el negocio tenga este volumen de ganancia tan alto, ni el problema ambiental
ni el problema criminal se va a resolver en México en el caso del aguacate. Es evidente que un producto que se cultiva en los territorios dominados por las agrupaciones criminales no se dejaría de utilizar por estas. El exsecretario de Agricultura de las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, el empresario jalisciense Francisco Mayorga Castañeda, lo explica. No solo el aguacate ha venido padeciendo ese fenómeno, sino también las berries. Igual, las berries fueron un producto, hijo de la apertura comercial. Sí. Antes del Tratado de Libre Comercio no conocíamos las berries aquí en México, nadie creía que se pudieran producir y se fueron introduciendo igual Jalisco, Michoacán, en esa zona del sur del lago de Chapala, la zona de Mazamitla, Jocotepec, Ciudad Guzmán. Entonces hubo como una sobreposición de zonas de berries en Michoacán con zonas de aguacate y zonas de berries y zonas de aguacate en Jalisco. Y muchas veces las mismas familias de agricultores que originalmente entraron al aguacate, después entraron a las berries en Michoacán y lo mismo pasó en Jalisco. Entonces, como que se volvió una matriz de 4x4 donde están los cultivos, berries y aguacate, y los estados, Jalisco y Michoacán, y que muchas veces los actores son los mismos en los dos lados de la frontera y en los dos cultivos. Y el que cobra la renta está también ahí. Exactamente, entonces es como la fauna de acompañamiento. Lo que produce la zona, digamos, subtropical de Michoacán y Jalisco también es objeto de este tipo de... Exactamente, y Colima, como puede ser el limón, por ejemplo, tanto el limón persa como el limón mexicano. Y recordemos que Michoacán es el principal productor agrícola de este país en términos de valor. Mucha gente cree que es Sinaloa y no, el principal productor agrícola en términos de valor es Michoacán. Y es porque tiene una gama muy amplia de productos donde sobresalen aguacate y berries. Después viene el limón, viene la guayaba, vienen otros, pero obviamente aguacate y berries son los que generan una gran parte de ese valor de la producción. Como hemos dicho algunas veces, hay una especie de administración del mercado, sobre todo del mercado nacional, pero también puede ser que del mercado internacional, donde se vaya, regulando el flujo de la fruta que entra al mercado para que los precios no caigan drásticamente por una sobreoferta. Entonces, al tener esos márgenes, generosos, hay para repartir al productor directamente, a los comercializadores aquí y allá, y a esos grupos, delictivos que están medrando con esas circunstancias, ¿no? de tener el control de varias cosas, ¿no? Es un tema muy delicado e incentivado por la ausencia de controles fiscales en que está inmerso el campo mexicano. Y uno se preguntaría, ¿qué futuro puede tener para el Estado mexicano un enfrentamiento con estos grupos cuando están tan entreverados ya en los temas económicos? Sí, hay una simbiosis entre productores, delincuentes, comercializadores, proveedores de insumos, en fin. Bueno, un enfrentamiento puede ser caótico o tremendo porque simplemente si se desquicia ese, orden, probablemente también se pierdan el estatus sanitario o, el control de las huertas que están certificadas para exportar. No cualquier huerta puede exportar. Entonces, estos señores, los maleantes, administran un mercado y ponen un cierto orden contra otros maleantes que puedan quererse meter a su negocio, a su área. Y como yo le comenté en alguna conversación, los mismos oficiales de Senacica me decían que estos grupos maleantes eran sus mejores aliados para que los programas de sanidad se cumplieran al pie de la letra y bajar el riesgo de que Estados Unidos desertificara las huertas y prohibiera la exportación a su país. O sea, esto nos demuestra que están en ese sentido supermodernizados. Sí, totalmente. Son conscientes, son perfectamente conscientes de que pueden estirar la liga hasta cierto grado, que no la pueden estirar
demasiado, porque entonces todo el negocio puede caerse, para todo el mundo, no nomás sí, para porque ellos. ahora que lo mencionas, yo recuerdo que va el embajador de Estados Unidos a Morelia hace poquito, cuando le quitaron por unos días y tembló todo Michoacán. Por unos días. Y esos días se suspendieron los enfrentamientos entre grupos criminales y se esperaron a que se regresara a México el embajador. Sí, no, pues se ve que hay control, hay orden, hay una jerarquía que manda. Sí. Tendríamos que repensar entonces como país cómo podemos resolver este tema de algún modo del fracaso del Estado en el control del territorio, ¿verdad? No es tan simple como... aplicar la fuerza como de lugar y a rajatabla, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden venir abajo. Se me figura un poco como el error de diciembre, ¿no? Con Zedillo. Sí. Que pues todo el mundo dijo, oye, pues es que me dejaron la economía prendida de alfileres. Pues sí, pero tú se los quitaste, ¿verdad? Sí, entonces, claro. pues obviamente se cayó. Así puede ocurrir si esto no se maneja con mucha delicadeza. Yo he pensado en algunas soluciones que no pueden ser soluciones ni mágicas, ni inmediatas, ni totales, pero pueden contribuir. Y una de las que yo encuentro es el tema fiscal. O sea, si aquí en México los alimentos tuvieran IVA, como en muchas partes del mundo, en América Latina, Chile mismo, todo tiene IVA, unos alimentos, eso permitiría al Estado ejercer un control vía fiscal, que es un control no cruento, no de violencia, pero tremendamente efectivo, porque pues también la evasión fiscal pues está sujeta a penalizaciones muy equivalentes o muy similares a la delincuencia organizada o a otro tipo de delitos graves. Entonces, si hubiera IVA, eso permitiría que un eslabón de la cadena controle al siguiente eslabón. Esa es la ventaja del IVA, como el IVA que uno paga lo acredita cuando le cobran a uno el IVA, pues entonces las cadenas se mantienen. No es como el impuesto de la renta, que es, dijéramos, completamente dirigido al causante en específico. Acá no, en el IVA un causante se amarra con el que sigue. Pues yo creo que eso ayudaría muchísimo, no solo en el caso del aguacate, sino en otros nichos que tiene la delincuencia en México, para lavar dinero y para amedrar. O sea, se transparentaría todo. Exactamente. Y digo, no solo en el aguacate y en las berries, también en el maíz y en el trigo y en el ganado y en muchos productos primarios que al tener, dijéramos, un tratamiento fiscal bondadoso o menos estricto que el resto de la economía, pues propician o permiten ese tipo de fenómenos. La raíz del control criminal de actividades económicas es la misma que la del deterioro ambiental, la ausencia casi total de regulación estatal. Sí, porque ahora que lo menciona, me encontré en Michoacán con casos que denuncian los activistas y la gente que está trabajando con las comunidades, que a veces si llega, se derriba un bosque, se establece la huerta y esa huerta nunca va a producir nada porque no tiene todos los elementos, pero de todos modos las dejan, o sea, como si estuviéramos hablando un poquito de edificios, de torres donde están vacíos. Exacto. La mitad de los departamentos. Exacto. Y están buscando la primera oportunidad para colarse, ¿verdad? O sea, aparentemente no tienen una razón de ser, pero sí están buscando los momentos y los huecos para colarse en el mercado. Y además eso ya está de algún modo, entre comillas, blanqueado, ¿no? Sí, y además, pues muchos prestadores de servicios, usted que está tan metido en la parte ambiental y forestal, alguna vez lo platicábamos hace muchos años. Por ejemplo, los que hacen los caminos de saca en las montañas, los que derriban, los que hacen el derribo y la extracción del árbol para llevarlo al invernadero, pues generalmente esa gente nadie las reconoce, nadie las ubica. Todo el mundo se queja de ellos, son los talamontes, son los depredadores, pero no están formalizados ni profesionalizados. Como son los malos, pues nadie quiere hablar de ellos, entonces hacen las cosas mal hechas, hacen caminos que a lo mejor van a generar erosión, o derriban árboles con técnicas obsoletas, o no hay capacitación al personal, y hay mucho desperdicio de todo lo que se derriba, cuando si fueran más profesionales y estuvieran perfectamente legalizados, se les exigirían certificaciones, se les exigiría capacitación, se les exigiría metodología de trabajo y obviamente facturas. Y entonces es mucho más fácil
trazar el origen hacia atrás de cualquier cosa cuando hay una cadena de formalidad que cuando hay huecos de informalidad en esas. Sí, porque es que con informalidad no damos con el responsable nunca. Exactamente, siempre hay alguien ahí que hace el trabajo sucio y que nadie sabe quién fue y no hay forma realmente de que actúe, por ejemplo, una autoridad fiscal. Entonces tiene que hacerse las cosas pues también por métodos sucios o por métodos violentos que van a generar, como dice el presidente, pues espirales de violencia muy difíciles después de parar. Territorio Reportaje ha podido hablar con una experta en el tema de la economía ilegal y el aguacate. Es consultora en seguridad, economía y relaciones internacionales, licenciada por la UNAM y maestra por la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Su nombre es Ruth G. Ornelas y estudia el tema desde hace más de 10 años. Aquí lo interesante es ver exactamente como acabas de mencionar, lo único que ha ido pasando es que con el tiempo se ha ido deteriorando y se ha exacerbado. Entonces, por decir algo, aquí realmente los que pusieron la mesa, por llamarle de alguna manera, fueron los caballeros templarios, porque ellos fueron los que realmente hicieron un trabajo aprovechando todo el capital social que tenían, porque obviamente estaban muy bien parados como era gente local, estaban muy bien parados con las autoridades, estaban bien parados con la comunidad, etc. Entonces, eso les permitió, por ejemplo, tener acceso ahí con un burócrata corrupto a, por ejemplo, en la Junta Local de Sanidad Vegetal que depende de Zagarpa, tuvieron acceso, digamos, a la radiografía de todas las huertas existentes aguacateras. Entonces, cuando tú ya tienes esa información, parece una información que es una nimiedad, pero es una información que para efectos de poder tú empezar a hacer lo que ellos hacen con sus actividades depredadoras o extorsión, por ejemplo, ellos empezaron, ya tenían información, porque para que tú puedas llevar a cabo todo ese tipo de actividades debe de ser algo que sea observable, fácil de poder verificar. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, yo ya tenía información, cada huerta, cuántos árboles aguacateros tenía. Entonces yo hacía cosas como, a aquellos que no exportan, les cobro por cada hectárea al año 1,500 pesos. A aquellos que sí exportan, les cobro 3,000 pesos por cada hectárea sembrada. Fíjate, eso, si tú ya lo comparas y lo contrastas con aquello que tú sacas a nivel anual de producción, ya representaba entre 1 y 4%. Ahora, ese 1-4% era nada más en lo que tiene que ver con las hectáreas sembradas. Esa era una parte del proceso de producción. Luego viene la cosecha, viene recolección, que como tú sabes es 2 veces al año del fruto. Ahí lo que sucedía era, a ver, ya tengo yo todo el panorama, ya sé yo que cada arbolito me va a dar entre, ¿verdad? Algo así como 300, o sea, kilos. Te da una cantidad enorme, 300, 800. Bueno, entonces ellos empiezan por tonelada producida a cobrar 100 pesos. Y fíjate, al año esa cantidad representaba 119 millones de pesos, que en porcentaje, para ponértelo en el porcentaje y veas la magnitud, era 0.5%. O sea que sacaban más de lo sembrado. Entonces, todo esto que te digo, y luego viene, esto es nada más con una persona, digamos que yo soy el aguacatero, tengo mis huertos y yo me encargo de eso. Pero luego pasa la etapa de comercialización, en la que es una de las preguntas que tú tienes. En esa etapa de comercialización es muy interesante porque a cada empacadora ya le empezaron a cobrar de 4 a 6 pesos por cada kilo de aguacate.
Y si tú pones a hacerte que son 250 empacadoras, pues también sacaban montos que también iban millones. Ahora, todo este proceso es importante ver que fue básicamente armado por ellos, porque además llegaron al punto de meter cuáles eran las reglas. Porque acuérdate tú que en este proceso de deterioro, no es de que llego un día y hago todo esto, sino es primero las autoridades, digamos, están coludidas o están cooptadas. Uh-huh. Después ellos mismos ya empiezan a decir, ¿verdad? Si está el candidato X, Y y Z, pero el Z es el que nos va a apoyar, entonces, ¿verdad? Es con el que se van. Y si no, de ahí empieza a derivar la violencia, porque aquí es ya donde se juntan los intereses económicos con los intereses políticos y los de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, ahí te truenas al que vaya ganando si no es el tuyo, o haces lo que tienes que hacer, que ya sabemos cómo es. Por eso los niveles de violencia que vamos viendo cada vez son peores. Cuando hay presencia de una sola organización criminal, la economía del delito se facilita, pero se lleva la fiesta en paz. El escenario de disputa territorial exacerba la violencia, como es lógico. Esto que te estoy diciendo que parece así, obviamente se ha exacerbado más. Tú has visto últimamente las noticias. Bueno, porque obviamente mientras tú estás nada más con un cártel, como era aquí en estas épocas los caballeros templarios, que fueron los que pusieron las mesas, obviamente los otros que están en disputa porque quisieran también esa jugosa industria, meter sus uñas, tener el control, bueno, empieza a sucederte que mientras tú tienes el control, la fiesta va en paz. Uh-huh. Pero fíjate, nada más ahorita porque estamos hablando, porque pareciera que solo están en el negocio de los sectores productivos rentables. Pero lo más rentable realmente para la delincuencia organizada, para todos estos grupos criminales, son las drogas ilícitas. Ahora, ahí pongo precisamente en ese artículo un ejemplo de Sedena cuando decomisa un cargamento en Apatzingán del año 2009, donde son 8.5 toneladas de metanfetaminas, y eso era $187 millones, que tú con el tipo de cambio de ese año de 13.51, eran más o menos algo así como poco más de 2.500 pesos, 2.500 pesos. Y si tú agarras el mismo año cuando ellos llevaron a cabo esta actividad de extorsión en 2009 de las hectáreas sembradas, eran poco más de 264 millones de pesos. O sea, el extorsionar nada más representaba alrededor del 10% de tu jugoso cargamento. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Fíjate, para efectos de política pública es muy importante decidir qué tienes que hacer. Sí, ¿no? Porque a lo mejor si tú legalizaras drogas, o sea, de ese tipo de cosas, baja muchísimo la violencia porque se acaba ese jugoso mercado que ellos están, ¿no? Pero ¿qué pasaría con todas estas actividades depredadoras? ¿Subirían para querer compensar? Porque obviamente mientras no están pasan los cargamentos, pero mientras se encargan de la población, ¿verdad? De claro. Estarlos extorsionando. Entonces, es algo muy difícil para efectos de políticas públicas. Bueno, ¿por qué viene esto también? Porque ellos paralelamente siguen, fíjate, con esta política de abrazos y no balazos, no sé si tú sepas, pero es cuando menos se han hecho decomisos. Uh-huh. De repente hacen un decomiso y, bueno, como que quieren hacerte notar mucha fanfarria, muchas, ¿verdad? Con bombo y platillos, ¿verdad? Pero casi no se están haciendo, lo cual básicamente quiere decir que están pasando los cargamentos a Estados Unidos y Europa, porque también está pasando mucho a Europa. De hecho, ya empezaron los europeos a quejarse
porque está pasando mucha heroína. Entonces, aquí el tema es, bueno, perfecto, está pasando muchísima, quiere decir que les están llegando muchos, por decir, recursos. Bueno, con esos muchos recursos, ¿qué está pasando? Están comprando todos estos armamentos, como tú sabes, porque este es un negocio peligroso. A lo mejor eso también podría explicar muchísimo de toda esta violencia, porque obviamente es muy fácil decir, ay, que Estados Unidos haga algo, que ya no pasen las armas. Pues, ¿cuándo has visto? También digo, los americanos obviamente también dicen que haga algo México y que no pasen las drogas, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que ver también de nuestro lado que hay que hacer algo realmente, porque esos ingentes recursos les están permitiendo pasar cualquier cantidad de armamento. Y además ahora te hacen creer que estás más seguro porque el ejército y la marina han tomado los puertos y han tomado, como tú sabes, también los aeropuertos. Ahí ves ahora ya la Guardia Nacional. Y sin embargo, yo no me explico por qué están entrando tantos precursores químicos. Porque está aumentando producción de metanfetaminas. Uh-huh. Entonces, o sea, porque se siguen produciendo, pues, ¿no? Ahora, aquí el problema es que como ellos ya no te quieren dar información para que no puedas hacer como que los amarres, tiene que estar mucho uno en campo y con personas que están ahí, ¿verdad? Para saber precisamente que sí siguen produciendo metanfetaminas. Digo, hay organizaciones ONGs que se encargan de darle seguimiento. Y aunque no es un seguimiento ya tanto cuantitativo, sí es cualitativo. Y eso es lo que está pasando. El cártel Jalisco Nueva Generación armaba algunas de las autodefensas desde hace muchos años, porque siempre quiso entrar a Michoacán. El volumen de negocio con los productos agrícolas no es nada despreciable. Esto genera una confusión sobre cada grupo armado que controla alguna porción territorial y subraya el fracaso del Estado mexicano en recuperar el monopolio de la violencia, indispensable para que un Estado sea algo más que una teoría bien intencionada. Fíjate que actualmente se pone la situación peor y más violenta, se ha exacerbado. ¿Por qué? Porque obviamente, como es un lugar muy jugoso, o sea, porque no solo tienen los aguacates, también están los limones, que ya sabes que también le entran a los limones, y también está todo el tema del acero y el fierro y acero, ¿no? Entonces, ellos lo que han llegado otros cárteles que le han querido, pues, como que disputar la plaza al cártel Jalisco Nueva Generación, como este que le llaman de Cárteles Unidos, ¿no? Que se dice que son autodefensas. Mira, estas cosas son muy... Cuando te dicen autodefensas, sobre todo ahí, en esa región, es muy... mira, es muy como cuando estaban los caballeros templarios, todo así como sucede. Estaban los caballeros templarios, estaban las autodefensas. ¿Quién armaba a las autodefensas? El cártel Jalisco Nueva Generación en ese entonces. ¿Por qué? Porque sabían que les iban a ayudar a desplazarlos y luego ya ellos se colaban, se metían y quitaban a los que tenían que quitar, que eso fue lo que sucedió. Entonces, ahorita igual, con cárteles unidos, ¿no? Entonces, pero además, esto se suma al deterioro generalizado que ya viene en el país por esta política de abrazos y no balazos. Porque como tú sabes, no se está haciendo ni siquiera ya una contención de estos grupos criminales, ¿no? Porque contener tan siquiera sería una forma de poder, digamos, como detener la película y dejar la película ahí. Es un poco como si hubieras detenido la película en 2018 y ahí te quedaste. Bueno, no era lo mejor, pero no era en la situación actual tan deteriorada, con el nivel de homicidios dolosos que ya rebasó
los del sexenio de Felipe Calderón y tanto que critica Felipe Calderón. Entonces, eso está muy mal. Y ya ni siquiera puedes pensar que ahorita, porque no es el estilo de la actual administración, porque acuérdate que también el estilo de gobernar está muy ligado a la forma de ser del presidente. Entonces, lo que está pasando ahorita es que ya no puedes ni siquiera aspirar a que sea una política disuasiva para que fuera preventiva. Ya no, porque además muchas zonas están fuera de control, como lo pudiste ver ahora con lo de la Sierra Tarahumara. El deterioro económico en la zona ha sido también paulatino, y entonces mucho de lo que sucede luego también en estos huertos, porque además, por cosas de la vida, fíjate que tengo 2 amigos de diferentes lugares que tienen el rancho ahí y que crecen aguacate, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos, empezaron las extorsiones, nunca más se volvió a parar. ¿Y cuál es la instrucción? Sigan sembrando, sigan haciendo, lo que saquen es bueno. ¿Entiendes? Entonces, imagínate cómo va a ser ese. Obviamente no es su primera fuente de ingresos, ¿verdad? Claro. Obviamente. Es así ya como algo, bueno. Y hay otros que entonces dicen, ¿cómo le voy a hacer? No, pues hay que pelear. Y pelear es este tema en el que es una cuestión de estas, ni siquiera les quiero llamar guardias blancas, yo les llamo autodefensas, pero porque si tú dijeras, quiero un servicio profesional que venga y cuide aquí mi rancho, mi huerto, no te va a llegar ningún no va a querer, nadie se va a querer meter ahí, ¿ves? Porque saben lo que significa, ¿no? Que ya estás en combate directo con la delincuencia organizada. Claro. ¿No? Eso es lo más grave de esta parte, ¿no? Y bueno, entonces el deterioro, ¿cómo también se ve? Pues no hay inversiones, primero se empieza a desacelerar la inversión, luego se detiene. Realmente fíjate, han abierto tierras porque ya sabes que lo hacen luego de manera ilegal. No solo se encargan de extorsionar a los que tienen sus huertos en forma legal, sino que también se encargan de incendiar bosques o tala ilegal y luego los incendian y así abren espacio para aguacate ilegal. Y aquí es donde sucedió esta situación del aguacate legal, que quisieron pasarlo como legal en febrero, y que hubo cuando Estados Unidos suspende las exportaciones por un tiempo muy cortito. De Michoacán sí, porque hay que estar certificado y obviamente este es lo valioso de la certificación, porque también como parte de todas las extorsiones que van pagando, o sea, es primero la extorsión de la siembra, la extorsión de la tonelada producida, pero también una vez al año 3,000 pesos al corrupto burócrata que está ahí en la junta local, ¿verdad?, de Zagarpa, de Sanidad Vegetal, porque les tiene que dar el sellito de inocuidad del producto, porque además, sin eso no puedes tú exportar a Estados Unidos. A Estados Unidos, porque a otros países tú puedes exportar, pero obviamente el mayor negocio está en Estados Unidos, ¿no? Mayo de 2022 en la meseta purépecha. Integrantes de diversas comunidades protestan en varios cruces carreteros contra el abandono de los gobiernos en cosas tan variadas como la seguridad, la conservación de los bosques y el desarrollo social. Esta mañana del 27 de mayo del año 2022, los pueblos de la meseta purépecha están manifestándose en 6 puntos diversos de las carreteras regionales, reclamando derechos que de algún modo les han negado, por lo menos en los hechos, las autoridades tanto federales como estatales. Hay diversos reclamos, hay reclamos del tema de la autodeterminación, el tema del control territorial, el tema de la deforestación, que sabemos que es un problema muy grave en la meseta purépecha, el tema de la seguridad, el tema del derecho al desarrollo que están reclamando las comunidades indígenas de esta región. Por eso están aquí manifestándose y pues están planteándole a todo el que va
recorriendo las carreteras, pues explicándole cuál es el motivo de la protesta, esperando que la autoridad pues les haga caso, la autoridad acuda, la autoridad cumpla promesas que se han dado incluso por escrito y que no han derivado en nada. Ellos señalan que hay una fuerza económica y política muy grande que se está oponiendo a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, y esta es la música de fondo del problema que estamos viendo aquí solamente manifestado en una de las 6 tomas de carretera de esta mañana. Esta región india de México ha visto un cambio drástico en sus comunidades tradicionales. El tema de las adicciones lo expresa muy bien. El auge del crimen tiene un costo social y ambiental enorme. Cientos de adictos a drogas diversas, desde marihuana hasta cristal, son un problema mayúsculo porque se debilita la fuerza de trabajo y el gasto en salud es muy bajo. Juan Hernández Barajas, un morador que se unió a la protesta, habla de los problemas del albergue que opera en Aranza y cómo también han sido abandonados por actores sociales y políticos, aunque la urgencia de este tipo de instituciones es evidente. Una historia michoacana impensable cuando arrancó el auge aguacatero hace más de 25 años. Nosotros venimos de un refugio, un campamento de varones que nos está ayudando a salir de la drogadicción, que también es un fuerte... O sea, ahorita todo Michoacán sí está creciendo, es como un cáncer, pues, y nosotros tenemos 105 almas ahí, porque nosotros no nos dirigimos con terapia destructiva, sino la pura palabra de que ser cristiano, pues, es apartarse del mal y seguir al Señor. O sea, que ahí queremos levantarnos como guerreros, salir a edificar y ser buenos padres, buenos hijos, hasta buenos vecinos y buenos ciudadanos. Pues ese es la meta, llegar pues de los que estamos ahí. Ahora ahí en el lugar donde nosotros estábamos pagando una renta de 4,000 pesos y ahorita ya como ya supieron la cantidad de gente que hay, le subieron a 25,000 de renta, y es un lugar donde no es por negocio, se cobran 600 pesos y la despensa. Ningún lugar te va a cobrar una estancia de 4 meses o por mensualidad. Simplemente en el jabón, agua, comida, se van los 600 pesos por semana, y es un pago que sería semanal ahí. O sea, nosotros le pedimos al gobierno que nos puedan ayudar con un lugar o que no seamos movidos, porque a nosotros se nos vence la renta en 15 días y que ya tenemos la amenaza de los líderes de Aranza, que van a ejercer pues con violencia a querernos sacar de ahí. ¿Qué comunidades? De Aranza. Ahí tienen ustedes el albergue. Sí. Y ese albergue era una institución abandonada del gobierno, era Liconza de ahí. O sea que nosotros pedimos por parte del gobierno federal que no nos muevan y que muevan pues. Pero entonces alguien se lo quiere apropiar, ¿no? Sí, porque ahí si es el pueblo de Aranza, los regidores comuneros, son los que quieren decir esto es mío y vas a pagar renta, que porque ahí nos sacaron que tienen viveros de ¿cómo se llama? Venadario, tienen de reforestación y cosas que no están llevando, pues, o sea, y los 25,000 pesos es algo ilógico, porque ni en Oceánica pues no están cobrando, o sea, una mensualidad de 2,500, de 3,000 pesos no se cobra, es baja, por muy baja. ¿Por qué? Porque es, ahora sí como dice la palabra de Dios, amar al prójimo y ver por el prójimo también, que es lo que queremos nosotros. ¿Y cuántos hay en el albergue? 106. ¿De todo el estado de Michoacán? Sí, hay de Nurío, de Cocucho, de San Felipe, de acá de toda la cañada hay, de los 11 pueblos, de Carapan, Calzoncin, de acá de Quinceo, de Arantepacua, de Cebina, de Nahuatzen, de todos tenemos, hasta de la Mojonera tenemos. O sea que es a nivel meseta purépecha. Muy pues, bien, o sea, sí. ¿Y cuánto tiempo tienen operando? Ahí ya tenemos 4 años. ¿Y han tenido éxito? ¿Se han ido alejando del mal? Sí, mire, ahí los talleres que hay primeramente es salir trabajando y con bendición de Dios y obediencia de nuestros padres y obedecer pues a las leyes pues del pueblo, que antes pues no conocíamos, y desgraciadamente por la vida que llevamos ingobernable, pues nos metíamos a cosas malas que viene siendo narcotráfico, a delincuencia, a robo. O sea que ahí estamos siendo apartados pues y siendo edificados para salir adelante junto con nuestras familias. Son 106 familias, 104 familias las que... Y supongo que cada día llega más gente, ¿no? Sí, porque este es un problema muy grande, sí, ¿no? Ahorita han llegado, están cayendo como de a 4 o 5 por semana. Pero ahorita ya antes íbamos por ellos, ahorita la misma policía de las mesetas purépechas los llevan ya, nosotros íbamos por ellos, pero ahora ya como ya saben del lugar, y ahí es un lugar donde no hay maltrato ni física ni mental, ni mucho menos de que ahorita porque nos trajiste aquí te vamos a volver, no. Ahí se trata de levantar y dejar resentimientos, odio, rencor y todo lo que traíamos para ser productivos después del día que salgamos. Incluso de ahí hay talleres pues de mecánica, hay talleres de carpintería, de herrería,
y hay la chance pues de que se da para que salgan a trabajar y regresar otra vez ahí, porque el proceso no termina en 4 meses. Ahí, o sea, si ya quieres levantar tu vida y regenerarte, pues debes quedarte por el bien, pues, y más que nada congregarte pues a la iglesia. Es un ministerio cristiano ahí. La actividad atractiva para muchos purépechas jóvenes es sumarse a los cárteles como sicarios, halcones o proveedores de diversos servicios necesarios en la economía de las agrupaciones. Los que no cumplen la macabra fantasía de una vida breve e intensa terminan como consumidores de enervantes y de allí a la incapacidad laboral permanente, la vagancia o la demencia, asegura el manifestante. Así, los tortuosos caminos de Michoacán se han hecho sombríos. Adiós a las montañas pobladas de ocoteras, el clima templado magnífico, iglesias de adobe, paisajes de ensueño y una vieja y profunda historia de pueblos indígenas, cristianismo y mestizaje. Hoy, los bosques son arrasados, el agua es cada vez más escasa, el calor se recrudece y las comunidades nativas luchan por subsistir a una marea de violencia que habían olvidado en casi un siglo de paz. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.